La paz del Señor, muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Me alegro mucho de encontrarme contigo en este día. Estamos a miércoles 6 de septiembre. El Señor y María nos invitan hoy al ayuno. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Me gustaría, querida alma contemplativa, a través del Evangelio de hoy, ayudarte a responder a una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es amar? Sabemos que amar es el mandamiento principal. Cuando Jesús nos habla del mandamiento principal, nos habla de que el primer mandamiento es amar a Dios y que el segundo mandamiento es semejante al primero.
que es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, el mandamiento principal es el amor. Pero, ¿qué es amar? Hoy en día se confunde el amor con un sentimiento. Para mucha gente, en general para la cultura de hoy en día, amar es un sentimiento. Amar es cuando siento amor. Amar es cuando siento un afecto especial. Es un grave error confundir el amor con un sentimiento. Porque los sentimientos en el ser humano son una cosa muy pasajera y muy cambiante. Los sentimientos del ser humano pasan. No tenemos sentimientos duraderos, sino que los sentimientos cambian. Entonces, si identificamos el amor con un sentimiento, lo que nos va a ocurrir es que no vamos a ser capaces de amar para siempre. Porque mis sentimientos hacia una persona van a ir evolucionando con el paso del tiempo. Y en la vida de todas las personas hay momentos en los que dejamos de experimentar, al menos durante un cierto periodo de nuestra vida, ese sentimiento tan bonito que tenemos hacia otro o hacia otros. Entonces, si para nosotros amar es un sentimiento, no seremos capaces de permanecer fieles. Fieles en el matrimonio, fieles con nuestras amistades, fieles en el amor familiar. Porque cuando dejemos de tener esos sentimientos bonitos, para nosotros diremos que ya no tiene sentido ese amor. Pero amar, querida alma contemplativa, no es un sentimiento. Amar es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio de hoy? En el Evangelio de hoy vemos a Jesús darse sin medida. Primero se da a la suegra de Pedro. Le dicen a Jesús que estaba enferma con una fiebre muy alta y se inclina hacia ella para curarla. Se da a ella, se entrega a ella. Después, Jesús enseña a la suegra de Pedro
que si ella ha recibido ese amor gratuito de Dios, ella lo tiene que entregar. Porque el amor de Dios, querida alma contemplativa, no lo recibes para guardártelo. El amor de Dios lo recibes para darlo. Y entonces ella se pone a servirles. El amor que ha recibido lo entrega, dándose ella misma. Eso es amar. Luego, cuando se pone el sol, le llevan a Jesús muchísimos enfermos. Y Jesús se da a ellos. Va uno por uno y les va imponiendo las manos a cada uno y les va curando. No sé si has caído en la cuenta que Jesús podía haberlos curado a todos de golpe. Podía haber extendido las manos sobre aquella multitud de enfermos y decir: es mi voluntad, quedad sanos todos en este instante. Y los habría curado a todos en 30 segundos. Pero no. Jesús quiere curarles uno a uno y les va imponiendo las manos uno a uno, porque Jesús quiere darse personalmente, entregarse personalmente a cada uno. Eso es amar. Amar es darse. Darse sin medida. Cuando ya les ha curado a todos, se marchan. Todos se van a descansar. Y Jesús se levanta temprano y se va a un lugar desierto. ¿Y qué va a hacer Jesús en aquel lugar desierto? Va a orar al Padre. ¿Y qué es orar al Padre? Orar al Padre para Jesús es darse. Darse. Jesús, cuando oraba al Padre, se daba al Padre. Se daba al Padre sin medida. Se entregaba, se ofrecía. Y vienen a buscarle. Entonces querían retenerlo. Pero Jesús les dice: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y entonces Jesús se va a los pueblos y ciudades de toda la comarca a darse a la gente, a darse a ellos, hablándoles del reino de los cielos, dándoles su tiempo, dándoles su atención, dándoles su palabra, dándoles su ternura. Jesús no paraba de darse. Entonces, ¿qué es amar?
Amar es darse sin medida. Santa Teresita decía que amar es darlo todo y darse uno mismo. Es una definición preciosa del amor. Amar es darlo todo y darse uno mismo. Hoy, querida alma contemplativa, quiero animarte a darte sin medida, a entregarte sin medida. Entrégate sin medida a Dios, especialmente en la oración. Entrégate sin medida a los demás. La vida no es para otra cosa que para entregarte sin medida. Si lo haces así, si te entregas sin medida, llevarás a cabo aquello para lo que has sido creado. Si no te entregas sin medida, estarás equivocándote en aquello para lo que deberías vivir. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi queridísima alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.